Le sucedió Baciano, uno de sus parientes por parte materna, que la historia conoce con el nombre de Heliogábalo. Este sirio, muy joven aún, no le cedía en degenerado. Su nombre le venía del dios Sol Sirio, de uno de los suyos, y de uno de cuyos templos fue sacerdote. Una vez emperador, hizo cuanto pudo para introducir el culto de su dios en Occidente. Con ello no hizo más que incrementar la inmoralidad oriental dominante en Roma. El emperador se entregó a orgías con toda clase de esclavos, danzantes y histriones, de la peor ralea, es de la sociedad, que gozaba la triste fama de sus desvergonzados desórdenes. Los ritos orientales sumían a los romanos en una especie de embriaguez similar a la del opio, pero algunos rudos mercenarios se avergonzaron de tener un emperador que elevaba vicios nefandos a la categoría de religión. La guardia, olvidando su juramento de fidelidad y obediencia, asesinó al emperador y a sus miserables ministros. Su cadáver fue arrastrado por las calles y arrojado al Tíber. Así acabó, en el año 221, ese aquelarre de brujería que duró 4 años, una de las páginas más sombrías de la historia romana. Ninguno de los monstruos con figura humana ocupantes del trono de Roma alcanzó larga vida. Calígula, Nerón, Cómodo y Caracalla llegaron a los 30 y Heliogábalo a no más de 21 años. Al terminar su breve reinado, la economía del Estado se hallaba al borde de la quiebra. El propio gobierno no quiso reconocer la moneda suplementaria que mandara acuñar Heliogábalo y exigió los pagos en oro. A Heliogábalo le sucedió su primo Alejandro Severo, quien con apenas 13 años no podía gobernar. Su madre, la prudente Julia Mamea, se encargó de la regencia, pero fue incapaz de imponer respeto a los mercenarios desenfrenados en una época en que la escasez crónica de dinero obligaba al gobierno a reducir salarios y a licenciar oficiales y tropa. Los soldados despedidos formaban bandas que hacían peligrosas las vías de comunicación. Al ser Alejandro adulto, demostró sentido de la responsabilidad y fervoroso idealismo, como un Marco Aurelio con tendencias orientalizantes al misticismo. Procuró mantener el orden y la ley y mostró un real amor a la humanidad, esforzándose en aligerar las cargas fiscales y reorganizar las instituciones caritativas creadas por Trajano, que se habían arruinado por repetidas inflaciones y mala administración de los emperadores precedentes. Alejandro adoptó también medidas contra la ostentación, el lujo y la inmoralidad, pero tenía un carácter blando, en exceso y en un tiempo en que el imperio necesitaba una mano de hierro. Los soldados de la guardia no le disimulaban su desprecio y se amotinaron más de una vez. Las rebeliones militares y proclamaciones simultáneas de emperadores menudearon durante el reinado de Alejandro Severo. Esta situación era tanto más peligrosa cuanto que una nueva amenaza surgía en el este. El imperio de los partos no se había recuperado de los golpes asestados por Trajano, pero uno de sus sátrapas, Artajerjes, se proclamó independiente en el año 226 y después de una guerra victoriosa que duró varios años, acabó en definitiva con el imperio de los partos. Así nació un poderoso estado neopersa, la dinastía sasánida, que restauró en todos los aspectos las antiguas tradiciones del imperio persa. Los monarcas se titularon rey de reyes, decían descender del gran Ciro y revitalizaron la religión de Zoroastro. Desde la época de Trajano los romanos habían considerado débil e inofensivo al imperio vecino, pero al presente sintieron la amenaza de un nuevo y poderoso estado oriental, cuyos soberanos soñaban con restablecer las fronteras de Ciro y avanzar hasta las orillas del Mediterráneo. ¿De qué servían las legiones sirias, integradas por hombres relajados, frente a un enemigo tan decidido? ¿Serían útiles Alejandro y su madre en Oriente? Ni él ni las tropas escogidas de las fronteras del Rin y del Danubio serían capaces de resistir el calor y el clima insalubre de Mesopotamia. Declarada una epidemia entre las tropas, fue forzoso retirarlas. Los persas no las persiguieron, pero el prestigio de Roma experimentó gran quebranto. Más grave era que, para mantenerlo en Oriente, fuese necesario desguarnecer las defensas del Rin y del Danubio y dejar el limes expuesto de continuo a los ataques de los bárbaros, que golpeaban cada vez más con más fuerza las puertas del imperio. Hasta entonces se había visto de vez en cuando que las tribus germánicas unían sus esfuerzos contra el imperio. Ahora se asociaban en amplias alianzas dirigidas por jefes poderosos y proyectaban según planes preconcebidos su fuerza de choque sobre puntos determinados, donde sabían que los romanos solo disponían de reducidos efectivos de ocupación. Las defensas fronterizas no bastaban para resistir tales ataques. Los romanos viéronse obligados a retirarse a la orilla izquierda del Rin. Algunas tribus germánicas penetraron profundamente en las Galias y otras en los países danubianos.
Los germanos no adquirieron mejor opinión del imperio cuando Alejandro decidió tratar con ellos y prometerles dinero y tierras con tal de que se mantuvieran tranquilos. Fue el golpe de gracia la poca autoridad que Alejandro conservaba entre sus tropas. Desde tiempo atrás los soldados tildaban de avaricia el espíritu económico del emperador y de su madre. Le fue fácil desencadenar una rebelión general. En el año 235 Alejandro y Mamea eran asesinados por los amotinados en un campamento a orillas del Rin. Medio siglo de desorden militar. El cabecilla de los sublevados era un centurión llamado Maximino, hijo de un campesino de Tracia. Los compañeros admiraban su formidable fuerza física. Gracias a sus excelentes cualidades había podido escalar muy rápido de la jerarquía militar. Este antiguo legionario era la imagen personificada de la insolencia sin límites y la arrogancia bruta, típicas del oficial salido de la soldadesca. Durante el medio siglo siguiente, la historia de Roma se redujo casi a la ininterrumpida lucha por defender sus fronteras. Esta guerra tuvo como consecuencia que el ejército dispusiera desde entonces del imperio y eligiera a sus emperadores. La autoridad no emanaba ya de Roma, sino del cuartel general del ejército, una autoridad que había escapado de manos de los mandos supremos y pasado a los soldados. En nombre del derecho que les concedía su número y su fuerza, aceptaban o rehusaban a su antojo las órdenes recibidas. Mientras Maximino, primer bárbaro que vistiera la toga imperial, fue obedecido algún tiempo, el emperador soldado pudo inclinar otra vez la victoria hacia los romanos. Las legiones atravesaron de nuevo Rin, penetraron sin obstáculos en territorios ocupados por los germanos y derrotaron a estos en violentos combates. Sin embargo, no podía esperarse del espíritu del nuevo emperador otra cosa que entablar batallas y atender a la subsistencia de sus tropas. Los impuestos eran pocos a su parecer y su percepción demasiado lenta. El pillaje en gran escala daba mejores resultados. Robar y matar, he ahí dos palabras características del reinado de este advenedizo. En un esfuerzo supremo digno de sus mejores tiempos, el Senado romano se sublevó, eligió su propio emperador y se preparó para la guerra civil, reclutando tropas en toda Italia y forjando armas. Todas las clases sociales acogieron con entusiasmo esa guerra contra el Tracio y sus bárbaros del norte. Cuando procedente de Panonia invadió Maximino el norte de Italia, encontró una resistencia tenaz y sufrió graves pérdidas. Después de sus últimos reveses, también los soldados se sublevaron. El Tracio rabiaba de cólera. Su reinado duró 3 años. Mientras se esforzaba en rehacer su fortuna anterior, fue asesinado por los amotinados junto con su hijo, designado para sucederlo. Luego, los emperadores surgidos del ejército se sucedieron a un ritmo tan rápido que resulta prolijo detallar la embrollada historia de los años siguientes. Hubo pocos hombres capaces entre los emperadores de esa época. Sus reinados fueron tan breves que no tuvieron ocasión de mostrar sus dotes. No solo tenían que enfrentarse con toda clase de pretendientes al trono, sino también contra los repetidos ataques de los bárbaros. El imperio atravesó un estado de crisis permanente que obligó a sus jefes a acudir sin cesar a los lugares amenazados, ya para detener una invasión, ya para reprimir una revuelta. La mayoría de ellos acabaron sus días en forma que llegó a ser habitual entre los emperadores romanos, asesinados por sus tropas, y lo peor era que ya no se trataba de déspotas como Cómodo, Caracalla o Heliogábalo, quienes perdían así la vida, sino de emperadores que querían restablecer el orden y castigar a los delincuentes, ya que por tierra y por mar pululaban bandas de criminales. Los legionarios, en otro tiempo célebres por su disciplina, integraban ahora bandas desenfrenadas, la mayoría de origen germánico. El menor motivo de descontento era para los soldados un pretexto para asesinar a su emperador y proclamar a otro en su lugar. Roma tuvo en algunas oportunidades varios emperadores simultáneos, elegidos por los distintos ejércitos acantonados en los diversos rincones del imperio. Este temblaba en sus cimientos. Para colmo de desdichas, el hambre y las pestes, consecuencias del estado de guerra permanente, provocaban más víctimas que las causadas por el enemigo. Poblaciones humildes tuvieron que alimentar a las tropas encargadas de su defensa. La angustia económica dio lugar a un estado de inflación crónica, que los emperadores recurrieron sin escrúpulos a la acuñación de moneda falsa, alterando su ley. En 2 o 3 generaciones el denario de plata perdió casi el 98% de su valor. Esta crisis monetaria perjudicó al comercio y a la industria. Al menguar la confianza en la moneda como valor de cambio, se volvió a las permutas y trueques. Ni siquiera el Estado pagaba a sus obreros y soldados más que en especie. Se volvió, pues, a las formas primarias de la economía. En este aspecto, la Edad Media aparecía ya en el horizonte. Aquel medio siglo, 235-284, fue infernal. Triunfaron los más
bajos instintos del populacho y el legado de la civilización antigua quedó despreciado. La Iglesia cristiana ofrecía cierta esperanza, pero remota, dada la persecución generalizada y sistemática que decretó en 250 el enérgico emperador Decio para defender la unidad imperial. Persecuciones contra los cristianos. La persecución contra el cristianismo entró en una nueva fase. En lo sucesivo no fue el resultado de una turba excitada que gritara ciega de odio ¡a los leones! Al motivo religioso sucedió el político. La sociedad romana dirigía ahora sus ataques contra los adeptos del Galileo con calculada frialdad, como en tiempo de las prescripciones de Sila. Las persecuciones fueron dirigidas en primer lugar contra los obispos. El fin perseguido era privar a los cristianos de sus directores de conciencia. Documentos procedentes de todas partes del imperio nos revelan la forma metódica con que las autoridades locales ponían en ejecución las órdenes imperiales. Según varios papiros egipcios, se deduce que en cada aldea se había instituido una comisión de sacrificios ante la que debía comparecer todo sospechoso de ser cristiano. El único modo de escapar al martirio o a la proscripción y confiscación de bienes era sacrificar a los dioses paganos, entre ellos al emperador, y comer la carne de los sacrificios. Quienes cumplimentaban esta prueba solicitaban de la comisión un testimonio escrito. Se han conservado algunos de estos documentos. Así uno de ellos dice: a la comisión de sacrificios de la aldea de Alejandro Nesos, Aurelio Diógenes, hijo de Sabatus, de unos 72 años de edad, que lleva una cicatriz en la sien derecha, dice: he sacrificado siempre con fidelidad a los dioses, y hoy he participado en vuestra presencia en los sacrificios y libaciones prescritos, y he comido de la carne sacrificada. En prueba de ello solicito vuestro testimonio. Yo, Aurelio Diógenes, os he dirigido esta instancia. Un miembro de la comisión glosa la solicitud con esta frase: yo, Aurelio Ciro, te he visto participar en los sacrificios en el primer año del reinado del emperador Decio. Muchos cristianos buscaron su salvación en la fuga o en la apostasía. De esta época data la leyenda de los 7 durmientes. Se trata de la historia de 7 hombres piadosos que buscaron refugio en una cueva de las cercanías de Éfeso. Según otra versión, fueron emparedados por orden de un cruel procurador. Allí durmieron unos 200 años. Cuando despertaron en el reinado del emperador Teodosio, creían haber dormido una sola noche. Uno de ellos fue a la ciudad a comprar pan. Su forma de vestir despertó general curiosidad y subió de punto la admiración cuando el hombre pagó su adquisición con una moneda fuera de uso hace ya mucho tiempo. Lo llevaron ante el procurador, quien se trasladó a la cueva junto con el emperador y el obispo. Allí encontraron a los otros 6, con un rostro que brillaba como el sol. Después los 7 hombres volvieron a dormirse para no despertar jamás. Uno de los padres de la iglesia dice a tal propósito: se vio al hijo renegar de su padre y al padre renunciar a su hijo, con el único fin de salvar la vida. Hubo sin embargo muchos dispuestos a sacrificarlo todo por su fe. Orígenes, padre de la iglesia, hombre muy dotado y de elevada cultura, fue encadenado, torturado y amenazado con la hoguera, pero nada pudo cambiar a este hombre de hierro. Cuando al fin lo soltaron, la salud de aquel anciano de 75 años estaba quebrantada y ya no vivió mucho tiempo. Prohibidas las reuniones de los cristianos, estos se congregaban en los cementerios subterráneos que, como guaridas de ratones, tenían horadados en un amplio radio de los suburbios de Roma. Estas catacumbas en forma de corredores que puestos en línea podían medir decenas de kilómetros, contaban a veces de varios pisos. Allí, junto a las reliquias de sus mártires, solían celebrar la Eucaristía y animarse mutuamente a perseverar en la fe. Cristo aparece repetidamente figurado en las catacumbas como un pastor cargado sobre sus hombros a una pequeña oveja, probable símbolo del cristianismo indefenso e intimidado ante el tormento, mas también confiado en que en buen pastor lo aliviaría. Plotino revive el neoplatonismo. Nunca la santidad o el pecado han sido monopolio de un grupo social. Si los cristianos tuvieron sus desertores, que Tertuliano se negaba a readmitir en la comunidad eclesial, también había paganos místicos como el egipcio Plotino. Después de tomar 11 años parte en la tertulia del platonizante Amonio Sacas en Antioquía, partióse a la India a beber en su misma fuente los principios expuestos por Pitágoras y Platón en Occidente. Pero, escapando a duras penas de atroces peligros, debió regresar a Alejandría. Frisando en los 40, estableció una prestigiosa escuela en Roma, donde llegó a ganar la simpatía del emperador Galieno en favor de su proyecto, Platonópolis, y la fundación y organización de una ciudad según el modelo descrito en la República. Viejo ya, puso por escrito a instancias de su discípulo Porfirio sus difíciles disquisiciones en las Eneadas.